Padre, en esta tarde te damos gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Sin duda, Señor, que es un momento especial el que nos concedes, poder transmitir esta señal en vivo, en directo, a todo el mundo prácticamente. Gracias, Señor, por la vida de nuestros hermanos enviados que se han sumado a esta transmisión, por aquellos también hermanos nuestros, familiares, amigos, Señor, que reciben también este mensaje en cualquier lugar de este planeta. Te agradecemos por esta bendición. Gracias, Señor, por el ministerio de alabanza que alaba tu nombre. Gracias porque a través de estos cantos, Señor, nos introducimos a este tiempo de estudio de tu palabra. Rogándote, Señor, que alientes nuestra fe, que consuele, Señor, el corazón de los enlutados de la familia, Señor, de tu iglesia. Bendice a Obed, bendice a su familia. Señor, acompáñalos, guárdalos, bendícelos, oh Dios. Gracias por lo que has hecho, por lo que haces y lo que harás. Ayúdanos a afianzarnos a estas promesas. Estamos en tus manos. Que tu Espíritu nos guíe, Señor, a toda verdad. Gloria y honra a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a tomar este tiempo para meditar en la palabra del Señor. Sin duda que son momentos en los que tenemos emociones encontradas. Pero quisiera pedirles que abran su escritura en segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo 3, versos 3 y 4. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 3 y 4. Espero lo tengan, hermanos. Si pueden tener ahí un lugar, un espacio cómodo, pueden tomar también la escritura para poder buscar el pasaje que vamos a estar meditando en esta tarde. Si bien les recuerdo que siempre tomamos un texto base desde donde podemos desarrollar el mensaje completo, así que vamos a tomarlo entonces de esta manera en segunda carta de Pedro, en su capítulo número 3, verso también 3 y 4. Dice así: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Amén. Sirvan este par de versículos para introducirnos al tema que nos ocupa en esta tarde, la promesa de su advenimiento. Ese es el título que he dado dentro de esta miniserie que forma parte de la serie completa de Fe en tiempos de pandemia. Este es el cuarto mensaje de tipo escatológico. Hemos estado estudiando acerca del regreso del Señor Jesús, que está cada vez más cercano. Desde hace tiempo se viene anunciando, así ha sido desde un principio de la iglesia, el mensaje de que el Señor Jesús volverá a la tierra para establecer su reino. Nosotros que formamos parte de la Iglesia de Dios, séptimo día, creemos que el Señor regresará a la tierra para establecer su reinado. Primero su reinado milenial, posteriormente el Padre, Dios el Padre, establecerá el reino eternal aquí en la tierra, no en el cielo. Nosotros no creemos en lo que se conoce como la doctrina del rapto o del arrebatamiento para habitar con el Señor en los cielos, no. Él descenderá, según la Escritura muestra también en Revelación y en otros textos, para establecer su morada en la tierra. Y entonces desde hace mucho tiempo se viene anunciando que Jesús volverá a la tierra para establecer su reino. Sin embargo, aún hoy todavía hay muchas personas
que no conocen el evangelio y otros tantos que se asumen quizás como cristianos también, que tienen el siguiente pensamiento: desde que soy niño, o ya soy un adulto, quizá un anciano, desde que soy niño, yo recuerdo que se dice que Jesús viene, que el mundo se va a acabar y no pasa nada. Años van, años vienen, no pasa nada. Son puros cuentos para espantar a la gente. Bueno, vamos a ver entonces lo que dice Pedro en esta segunda carta. Vamos a ver todo el capítulo completo, el capítulo número 3 de este varón llamado Pedro. Dice el verso, vamos a ir por sección, hermanos. Vamos a ver primero el verso 1 y el verso 2. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Lo primero que llama nuestra atención aquí, hermanos, es que Pedro sabía que es necesario que las cosas se digan una y otra vez hasta que este mensaje penetre en la mente. Si ven conmigo en el capítulo 1 de esta misma carta, en el versículo número 12, Pedro va a decir lo siguiente: por esto, dice Pedro, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Miren cómo dice Pedro: a mí no me molesta, a mí no me causa ningún problema el estar repite las cosas. A veces nosotros somos dados a decir, ya se lo dije una vez, ya se lo dije dos veces, ya él ya sabe, ella ya sabe lo que tiene que hacer. Pero Pedro no se contentaba con esto. Pedro se los dice una vez y otra, y él dice: a mí no me molesta decirles las mismas cosas una y otra vez. En tanto yo esté vivo, en tanto yo tenga aliento en mi cuerpo, yo seguiré predicándoles, yo seguiré recordándoles estas cosas. Hoy se buscan mensajes novedosos, mensajes sensacionalistas, mensajes que a la nueva gran revelación, el nuevo gran mensaje, el descubrimiento más revelador de los últimos tiempos. Pero más que buscar algo así, Pedro está diciendo: yo me voy a encargar en tanto tengo vida todavía, porque ya estoy próximo a morir, según el Señor me ha declarado eso. Pero mientras yo tenga todavía vida en este cuerpo, yo les voy a repetir las cosas una y otra vez. Cuando Pablo también, hablando a la carta a los filipenses, también hace este mismo llamado en el capítulo 3, dice: a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Entonces, tanto Pedro como Pablo estaban escribiendo a los que habían sido de la diáspora, en el caso de Pedro, y a los filipenses, en el caso de Pablo, repitiendo las cosas una y otra vez, sin que fuera para ellos motivo de incomodidad o algo desagradable. De hecho, ellos dicen: esto es seguro, no para ellos, seguro para ustedes, esto es lo mejor para ustedes. Por eso Pedro comienza su carta alentando a la iglesia, diciéndoles: ustedes ya pertenecen a una nueva naturaleza, y esas promesas Dios las ha hecho patentes en cada uno de nosotros. Después, en el capítulo 2 de esta segunda carta, Pedro va a decir que acerca de los falsos maestros, que ya estudiamos en mensajes anteriores. Si no lo han hecho así, yo les invito en esta misma página de Betel Villada, en Facebook, ustedes pueden ver los mensajes que han quedado grabados desde que comenzamos a transmitir por ahí del mes de fines de marzo, principios de abril, en la página de un servidor también. Ahí están estos mensajes. Usted puede rescatarlos para su propia edificación. Y entonces aquí se hace este énfasis en el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro sobre la preocupación que tiene este apóstol
sobre el peligro de los falsos maestros y también cómo estos pueden perturbar el crecimiento de los cristianos. Ahora vuelve entonces, retoma el tema de la vida piadosa y presenta la segunda venida de Cristo como un motivo para poder vivir una vida de santidad. Por eso es que él nos va a decir en este capítulo a qué se debe ese aparente retardo del Señor en cumplir esta promesa. Esta carta, como la primera carta, hablan acerca de esta nueva naturaleza y cómo a través del Señor, aquellos que antes no eran pueblo, hoy somos pueblo, aquellos que antes no tenían a Dios, hoy tenemos a Dios, y aquellos que antes vivían conforme a sus pasiones desordenadas, a sus propias concupiscencias, hoy vivimos una vida que procura ser agradable al Señor. Y entonces Pedro va a hablar diciendo, esta es la segunda carta que yo les escribo y en ambas cartas yo me dirijo a su entendimiento, un entendimiento que se entiende ya no está corrompido, que se entiende ya no está dañado, sino que es un entendimiento limpio, porque el Señor los ha limpiado a través de su palabra. Y entonces que su corazón arda para que ustedes puedan diferenciar a los falsos maestros, y por eso les llama con esta palabra amados, amados, amados por supuesto por él y amados por Dios. Y habla también acerca de este entendimiento y esta memoria a la cual él apela, diciendo para que ustedes lo tengan presente, que estas cosas no son inventos míos. Estas cosas no es algo que yo esté en este momento trayendo como el último gran descubrimiento. Yo quiero traer a su memoria y que las tengan ahí, que las conserven ahí, estas palabras que han sido dichas por los santos profetas y por el mandamiento del Señor y Salvador dado a través de los apóstoles. Estos hombres son aquellos en quien se ha depositado la confianza para transmitir el mensaje. Son los que nos han enseñado el verdadero evangelio. Son los que han estado pendientes de nosotros. Si ustedes miran esta carta, la segunda carta de Pedro, es muy similar en su temática a la carta de Judas. En el verso 17 de Judas dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo hay esta imagen fija de tener en la mente estas palabras. Tráiganlas a su mente, tráiganlas a su memoria, ténganlas todo el tiempo presentes. Por eso es que cuando hablamos de los profetas, hablamos de personas que son santos, que han sido santificados, esto es, consagrados para servir al Señor, separados para Él. Y entonces este mismo concepto lo encontramos, por ejemplo, en las palabras de Zacarías, el sacerdote, el padre de Juan Bautista, en Lucas 1, donde dice que el Señor habló por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Incluso el mismo Pedro, en el libro de los Hechos, leemos en el capítulo 3, cuando predica después de curar al cojo en el templo, dice que él también, el día del Señor de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de todos sus santos profetas desde tiempos antiguos. Entonces, cuando habla acerca de los santos profetas y de los apóstoles, está hablando acerca de aquellos hombres que fueron elegidos por Dios para transmitir este mensaje, contrastándolo con los falsos maestros que hablaban cosas que no tenían nada que ver con lo que Dios estaba revelando. Y por eso es que él dice, estas palabras tienen un origen divino. Están avaladas por el Señor. Y sigue diciendo el verso 3, sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pedro sabía que se podría llegar a un estado tal vez depresivo en una comunidad y que esto podría ser muy pronto.
Y entonces él les dice, ustedes no se dejen influenciar, ustedes tampoco se sientan mal de aquellos que se burlan, de aquellos que andan erradamente, de aquellos que no comprenden cuál es el mensaje de Dios para nuestra vida. Esos, como dice Judas en el verso 18, los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán sus malvados deseos. Cuando habla acerca de este momento de burladores, está hablando de estos últimos días que se refieren a todo el periodo desde la ascensión de Jesús hasta su eventual regreso a la tierra. Y eso, por supuesto, que incluye los tiempos en los que vivimos. Esta expresión es similar a la de Pablo hablando a Timoteo. Sepan que en los postreros días, sepan que en los postreros tiempos, y esos postreros días y esos postreros tiempos, estos últimos días, son días en los que nos encontramos nosotros también en este momento. Ahora bien, habla acerca de los burladores. Hay personas que conocemos que son bromistas, que ríen mucho, que hacen bromas o pequeñas travesuras, pero cuando hablamos de burla, hablamos de un pecado deliberado. Si usted recuerda, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cómo este grupo de jovencitos se burlaron del profeta Eliseo, ¿cuál fue su fin? Fueron muertos trágicamente, porque se burlaban de él y le decían, sube calvo, y entonces los osos los matan, ¿verdad? La burla es algo terrible, porque la burla menosprecia, la burla es una expresión de aquellos que son obstinados hacia Dios y hacia su Hijo Jesucristo. Rechazan el mensaje del Evangelio y entonces se burlan. No hacen bromas, sino que se burlan de manera deliberada. Y eso lo único que está demostrando es que ellos están en un sentir totalmente distinto a lo que la palabra de Dios nos está demandando respecto al mensaje de salvación. Y entonces no debemos confundir a estos que dicen, ay, por una broma. No, no es una broma, es burla. La burla es terrible, es terrible. Cuando estos burladores rechazan la revelación de Dios, dice el texto que encuentran placer en seguir sus propios deseos naturales. Y esto es, por supuesto, contrario a la voluntad de Dios, porque buscan continuamente dar rienda suelta a sus placeres. Y cuando los creyentes contemplan a este tipo de personas, podemos afirmar que se cumple la palabra del Señor, que el que vive según la carne piensa en las cosas de la carne y en satisfacer los deseos de la carne, porque no puede sujetarse a Dios, puesto que Dios pide santidad, obediencia. Y entonces estos falsos profetas no tienen límites. Estos burladores con arrogancia niegan entonces que el día del juicio llegará y repudian también este mensaje diciendo, pues yo no tengo por qué darle cuentas a nadie, a mí no me interesa absolutamente nada de lo que pueda llegar a pasar. Esto es una mentira. Esto no es cierto. Y entonces de esa manera ellos se conducen, ellos niegan que habrá un día del juicio y entonces por eso dicen, no, pues vamos a hacer y deshacer, como decía Pablo a los Corintios. Pues sí, entonces no creemos que Dios está en control de todo y que al final juzgará, pues entonces comamos y bebamos, pues qué importa, total, solamente trajimos una vida y hay que disfrutarla, pero no te confundas, eso no es lo que dice la Escritura. Si tú echas una mirada rápido a 2 Timoteo, capítulo 4, verso 1, Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. No pienses ni por un momento que la muerte es el fin. No. Hay otra muerte que será la muerte de destrucción definitiva, que en su momento vamos a abordar. Pero no pienses que solamente venimos a esta vida y que
Lo demás no interesa, no hay un destino todavía más allá. Y por eso es que Pablo, siendo un apóstol del Señor, también le dice las mismas palabras a Timoteo: mira, yo te demando en presencia misma de Dios y del Señor Jesucristo, Él juzgará a los vivos y también a los muertos en su manifestación, es decir, cuando Él regrese, y en su reino, que será aquí en la tierra. No se pierdan el siguiente mensaje porque hablaremos acerca de eso. Vamos a abordar Mateo capítulo 25, el juicio del Señor. Por eso, si vemos rápidamente en el capítulo 4, dice de la primera carta de Pedro: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El Señor está preparado. Juan 5 dice también que Dios, el Padre, ha entregado el juicio al Hijo para que Él haga el juicio. Entonces, no pierdas de vista esto, porque habrá un juicio. Por supuesto que habrá un juicio. Y entonces aquellos burladores dicen: no, eso no es cierto. Se burlan de la promesa de Jesús cuando dice que regresará, y entonces de manera despreciativa dicen: bueno, pues a ver qué pasó con eso que había prometido. Pues no, que iba a regresar. Ellos están mirando esta situación desde el tiempo como nosotros como seres humanos lo conocemos. Ahí está, no está, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? Digo, como una forma burlona, como una forma de ataque, de menosprecio, diciendo: a ver, ¿dónde está? Como cuando se burlan del salmista, ¿recuerdas? Y entonces dice: si mi alma se turba dentro de mí, mientras me preguntan: ¿dónde está tu Dios? No es una pregunta que nazca de la curiosidad sana, decir: ¿dónde está tu Dios? Yo no lo veo, me lo puedes mostrar. Sino más bien es una actitud de burla, diciendo: ahí está, ¿dónde está tu Dios? Como aquellos que se burlaban: sanó a los ciegos, a los sordos, levantó muertos y no se puede salvar. Ahí está, ¿dónde está el poder? ¿Dónde está la presencia? ¿Dónde que según el Hijo de Dios? Estos burladores también dicen: ¿dónde está? ¿Dónde está la promesa de su venida? ¿Dónde está la promesa de su retorno? ¿Dónde está la veracidad de esto? Es una forma que se ha utilizado a lo largo de la historia, como por ejemplo en tiempos de Jeremías, cuando Jeremías daba la palabra y decía: el Señor demanda esto, seremos llevados cautivos si no nos arrepentimos, y esto, y el otro. Y como no pasaban, nada, es mentira, ahí está el templo, no pasa nada, templo de Dios, estamos en el templo de Dios, Dios está con nosotros. ¿Dónde está pues la palabra de Jehová que tú decías que nos iba a pasar esto? Que a ver, que se cumpla en este instante, a ver si es cierto que el Señor va a regresar, quiero verlo con estos ojos. Ahí está. ¿Cuál? Todo sigue igual desde el principio. Y entonces estos burladores dejan de lado toda la obra que el Señor Jesús hizo en su ministerio terrenal, desde su anuncio de su nacimiento, su gestación en su madre, después su nacimiento, su desarrollo, todo lo que el Señor hizo. Ellos dicen: no, pues eso sigue exactamente igual, no ha pasado nada digno de reconocimiento, no hay cambio, no pasa nada. Pero la verdad es que la venida de Jesús a la tierra por primera vez lo cambió todo. Y su regreso también traerá la consumación de toda esta realidad. Dice aquí: desde el día en que los padres durmieron. Pudiera ser que se refiere a sus padres antiguos desde el Antiguo Testamento, o pudiera ser también que se refiera a aquellos cristianos que ya habían muerto, que eran la primera generación que había sido dada para el pueblo de Dios en tiempos de los hechos de los apóstoles. Pudiera ser ambos casos. Estaba yo comentando, hermanos, que
hay una realidad aquí, para muchos una realidad de burla, una realidad donde no están conscientes de que el Señor va a regresar. Pudiera ser que se esté refiriendo acerca de aquellos que ya murieron, siendo la primera generación de cristianos, siendo la primera generación de creyentes que estaban atentos a este regresar y que no murieron, que ya murieron, y pudiera ser que ellos digan esto. Y entonces, pues, ¿dónde está? ¿Cuál? No es cierto. Mi padre, hermanos, que murió ya en la fe de Jesucristo, él no lo pudo ver. Mi abuelo también, a la vez, padre de él también ya duerme, y mi abuela también ya duerme, y ellos siempre decían, está atento, escucha este mensaje, escucha estas palabras, el Señor viene ya. Yo pudiera también decir, si yo fuera necio, si yo fuera un burlador, yo pudiera también decir, no es cierto, eso me van diciendo mis abuelos, eso me dijo mi papá, y no es cierto. Pero esta situación también en su momento el apóstol Pablo la abordó con los tesalonicenses, y, y él también les comentaba esta realidad y les dice, ustedes deben de estar conscientes de esto que está sucediendo para que puedan estar preparados. Este tema de la venida del Señor está prácticamente desde Mateo hasta Apocalipsis. No hay prácticamente, repito, perdonen la muletilla, pero no hay prácticamente eh, carta, libro, evangelio que no aborde el tema de la venida del Señor. Por eso, retomando aquí el pasaje de Pedro, dice, las cosas todas permanecen así, como desde el principio de la creación. Pero dice el verso 5 en adelante. Estos, hablando de los burladores, ignoran voluntariamente, y ahí está la clave. No es que no sepan. Es diferente una persona en ignorancia a un burlador. El burlador sabe. Y aquí nos está dando la clave Pedro. Estos ignoran voluntariamente. De manera deliberada, entonces, ellos han olvidado esta realidad, y para regresarlos al tema, para responder a este acto de menosprecio respecto a la venida de Jesús, es que Pedro va a dar estos argumentos. Ellos ignoran esto voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición. ¿De quién, hermanos? De los hombres impíos. Los burladores se están olvidando de esto, y esto es algo sumamente importante. Dios ya enjuició a la humanidad una ocasión antes de Cristo. Una ocasión, el Señor ya intervino en juicio en la historia de la humanidad a través del diluvio. Y esto prueba entonces que realmente las cosas no son así desde el principio, ¿eh? Ya hubo un cambio, ya hubo un evento de una naturaleza totalmente asombrosa, portentosa de parte de Dios. Y entonces, ¿qué les hace a esos burladores creer? ¿Qué les hace tener esa idea falsa? Decir, oh, Dios no va a hacer nada, ya lo hizo una vez. Ya lo hizo una vez, y él puede irrumpir porque tiene todo el poder de hacerlo nuevamente en la historia de la humanidad. Puede volver a actuar, por supuesto, y lo hará a su tiempo. Dios sigue gobernando su creación. Dios rige el curso de la historia y del mundo. Por la palabra, dice Pedro, por la palabra de Dios se hizo todo. Leemos Génesis 1 y 2, como Señor por su palabra. De modo, dice la escritura, que entendemos que el universo se hizo de aquello que no se veía, por la palabra, el poder de su palabra, que hace todas las cosas y las llama como si ya fuesen, aun cuando no existían. Todo lo que nosotros vemos, amados, todo lo que podemos percibir con nuestros sentidos, nos lleva a comprender que hay una creación, que hay una realidad. Por eso el salmista dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, cuando veo la luna, las estrellas que tú formaste, yo digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites.
Por supuesto que vemos una realidad, por supuesto que percibimos una creación de parte de Dios. El agua, como dice el texto, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, se separan las aguas de abajo, de las aguas de arriba, surge lo seco, y entonces cuando llega el tiempo del diluvio, esa agua que estaba ya desde un principio en el origen de los tiempos, esa misma agua es la que dice se rompieron las fuentes de arriba y de abajo, todo se llenó de agua. Quisiera preguntarte entonces, Dios tiene poder todavía en su palabra para construir y tiene poder en su palabra para destruir. Tiene poder en su palabra para seguir sosteniendo este mundo que Él creó. Por supuesto que sí. Dios fue el que hizo el mundo y tiene también el poder de destruirlo. Él sostiene su creación, dice la Escritura, por medio de su poder, a través de su palabra. Así como Él hizo que el universo se creara de la nada, así mismo Él también puede, con una orden suya, desatar un juicio sobre la creación, sobre la tierra, por medio del agua del diluvio, como ya lo hizo la primera vez. Si tú lees el capítulo 2, dice que todos andaban comiendo, bebiendo y haciendo y deshaciendo lo que quisieran, como también lo hizo en la ciudad de Sodoma y Gomorra, dice, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Que no te quedes atrapado, hermano, con esa idea, o tú que me escuchas, de que Dios es amor y Él tolera todo y Él pasa por alto todo y que no sucede nada y que tú puedes vivir como tú quieras, porque algunos han malinterpretado así la gracia y entonces dicen, pues si Dios ya nos ha salvado, pues entonces podemos hacer y deshacer como nosotros queramos. Al fin que Dios es amor, es misericordia, lento para la ira, es grande misericordia, llega hasta las nubes. No te pierdas en ese pensamiento. No ignores tú también deliberadamente lo que está diciendo la Escritura. Y recuerda que el mundo en el que vivió Noé fue un mundo destruido por el agua. Ahora, dice Pedro, no será el agua. Dice el 6, el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por esa misma palabra, guardados ahora, pero para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El Señor en un momento redujo a cenizas Sodoma y Gomorra. Entonces no pierdas de vista esta situación. El mensaje que Pedro nos está diciendo es directo para aquellos que son burladores de esto. Así como Dios destruyó el mundo mediante el diluvio, así destruirá la tierra y los cielos que tenemos hoy, pero será a través del fuego. Habrá un nuevo cielo, habrá una nueva tierra. Dios salvó a Noé porque Noé halló gracia delante de sus ojos. Todo el mundo pereció. Una vez que la puerta del arca fue cerrada, no hubo forma de abrirla. Dios mismo la cerró. Hoy quiero decirte, la puerta del evangelio, la puerta de entrada al pueblo de Dios está abierta, pero llegará un momento en que esa puerta también se cerrará. Pedro menciona 3 veces en este capítulo la futura destrucción de la creación a través del fuego, un fuego ardiente, un fuego que va a ser la forma que Dios utilizará para purificar su creación y para aniquilar a aquellos que vivieron impíamente y que no tuvieron en cuenta las palabras de Dios. Esa es la realidad que nosotros vemos en la palabra de Dios. Ha sido ejemplo, dice la Escritura. Ha sido un ejemplo y así será esta situación. Si tú ves en la segunda carta a los tesalonicenses, está diciendo también el apóstol Pablo, perdón, dice, esto es demostración. Estoy leyendo el capítulo 1, versículo 5 de segunda carta a los tesalonicenses. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo
con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y podemos seguir hablando más acerca de este tema del juicio, pero no lo quiero abordar en este instante a detalle porque será tema de un mensaje posterior, como ya lo mencioné. Pero la naturaleza de este fuego nos está revelando que Él salvará a aquellos que han puesto su fe en Él y que han vivido de una manera ordenada. Sin embargo, aquellos que han vivido impíamente están reservados también para arder en el día del juicio. No hay que distraernos de este mensaje. Él va a purificar esta tierra, va a quitar a aquellos que no han creído. Y dice Pablo, esto es justo delante de Dios. Esto es justo delante de Dios. Que no se sometió, será excluido de su presencia y será aniquilado. Ciertamente Dios demuestra su paciencia para con cada uno de nosotros, pero su paciencia, su clemencia, amados, tiene un fin, tiene un tope. Llegará el tiempo en que Él va a pronunciar un veredicto sobre los burladores. Y entonces habrá llegado el momento de pagar y van a recibir el castigo de sus propias acciones. Así como llegó el diluvio cuando nadie lo creía, dice el texto que pasaron alrededor de 100 años, poco más de 100 años, y siendo Noé fiel a Dios, pregonero de justicia, hablando acerca de la destrucción del mundo por agua, no le creyeron, siguieron en lo suyo. Así será también este juicio de parte de Dios. Hay quienes cuestionan la llegada de este día, pero este día llegará, te lo digo con toda certeza. Y entonces el tiempo que ha sido creado por Dios, cuando Él creó todas las cosas, va a terminar también. Dios puso en marcha el tiempo cuando Él creó el universo. Pero cuando el Señor regrese, ese tiempo cronológico, que es diferente al tiempo de Dios, que ahorita vamos a explicar un poquito más, va a desaparecer. Dios ve el tiempo de una manera distinta. Mira el verso 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro nos va a compartir aquí dos elementos que van a explicar por qué Dios, de alguna manera, según nuestras propias palabras, está retrasando esa intervención tanto como Él mismo quiere hacerlo. El tiempo no tiene ninguna interacción para con Él, ninguna influencia sobre Él, no le afecta en absolutamente cosa alguna. Más bien el tiempo es para nosotros, no es para Dios, el tiempo es para nosotros. Dios existe desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, y el escritor de la carta a los Hebreos nos dice también que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y yo soy el alfa y yo soy la omega, y tenemos así montones de textos en la escritura que nos están diciendo que el Señor, nuestro Dios, el Padre, y ahora Jesús el Hijo también con Él, existen desde la eternidad. El tiempo no hace mella absoluta de ninguna manera en ellos. El tiempo es para nosotros. El tiempo es para que vengamos al arrepentimiento. En la carta a los Romanos, Pablo en su capítulo 11, verso 25, les dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Un endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Te acuerdas que una de las señales que miramos en Mateo 24 era que el regreso del Señor estaría más cercano en la medida en que se predicara más el evangelio, y que este evangelio, dijo Jesús, será predicado a todas las naciones? Ustedes vayan y prediquen y hagan discípulos y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. No quiero que ignoren esto, les dice Pablo, no quiero que ignoren esto. Israel ciertamente se endureció, y ese endurecimiento permitió que nosotros los gentiles pudiéramos tener entrada al pueblo de Dios. Cuando entre esta plenitud, no todos entrarán, pero cuando entre esta plenitud, entonces se cerrará el tiempo.
Si tú miras brevemente el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, verso 11, tú vas a leer que se les dieron vestiduras blancas a los que estaban ya como parte del pueblo del Señor. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. No se ha completado todavía ese número. Hermanos, hoy, por la gracia de Dios, todavía seguimos predicando el evangelio. Yo me gozo en el Señor de verdad de una manera tan hermosa que solo el Señor puede dar esa clase de gozo cuando veo fotos de hermanos que están recibiendo a Cristo en diversas partes del mundo, en África, en Asia, en Europa, en Norteamérica, en Centroamérica, Suramérica, en Oceanía, en todas partes, y veo cómo están bajando las aguas del bautismo. Algunos lo están haciendo en piletas, otros lo están haciendo en ríos, en lagos, en mares, otros lo están haciendo en albercas, que son de estas inflables, recibiendo el bautismo, otros en lugares donde no hay mucha tierra o bien son perseguidos. Me conmociona ver cómo rascan ahí como si fueran a sepultar a un cadáver, que de hecho eso es lo que la Biblia menciona en sentido figurado también respecto al nuevo nacimiento, y ahí lo llenan de agua. A veces el agua está sucia, completamente fangosa, y ahí los bautizan a los hermanos. Gloria a Dios, el evangelio sigue siendo predicado. Todavía no se completa el número de aquellos que han de venir a formar parte del pueblo de Dios. Todavía no. Por eso tienes oportunidad. Por eso yo te exhorto en esta tarde. No seas de los burladores. Quizá tú puedas decir, bueno, yo no sabía que esto que está diciendo el predicador, yo te lo digo hoy. Hoy ya lo sabes, que ya no existe en ti ese pensamiento de que pues, vamos a hacer y deshacer como queramos. No pasa nada, tú dale vuelo a la hilacha, decimos en términos coloquiales mexicanos. Pedro cita el Salmo 94, dice que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. No le afecta absolutamente nada. El Señor está más allá del tiempo. Por eso cuando Ezequías dice, oh Señor, por favor, no me quites la vida, acuérdate de mí, yo te he servido y demás. Y llega la palabra de Dios a Isaías y le dice, regrésate y habla con él y dile que por mi gracia, por mi misericordia, yo soy el que le extiende el tiempo de vida. Dile, tiene 15 años más de gracia de mi parte. Y entonces dice, pero ¿qué prueba yo voy a tener? Porque nosotros siempre queremos prueba. Nosotros siempre queremos que, a ver si es cierto. Y ahí está Gedeón, a ver, que se ponga aquí este vellón y que se humedezca todo alrededor y lo de ahí que esté seco. Oh, el Señor lo concede. Ahora que sea al revés, ahora que lo de adentro esté mojado, lo de afuera seco. Y bueno, también Dios hace ahí. Y estamos siempre probando y probando a Dios. No tentarás al Señor. Pero bueno, le dice, vamos a adelantar el tiempo. ¿Quién puede adelantar el tiempo, hermanos? Se fantasea mucho con crear una máquina del tiempo. ¿Quién puede alterar el tiempo? Ninguno de nosotros lo puede hacer. Ninguno de nosotros. Y él dice, no, pues qué fácil, que vaya para adelante. Está re fácil, que vaya para atrás. Y Dios da otra vez una muestra soberana de su poder regresando el tiempo. Porque para Dios eso es cualquier cosa. Y por eso es que este texto se cita, hermanos, por Pedro como un argumento que está diciendo la causa por la cual el Señor está deteniendo esto es porque Él está dando oportunidad de que todavía haya arrepentimiento. No está diciendo Pedro cuándo va a llegar, él no tiene en mente una fecha, él no sabe con precisión, lo que sí sabe es que el Señor vendrá. Él conoce la palabra de Dios. Jesús ya lo dijo, lo mencionamos ya también, sobre ese día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni siquiera yo estando en la tierra, solo el Padre lo sabe. Pues Jesús sabe, Pedro sabe, nosotros sabemos que el tiempo de Dios desde la eternidad tiene una perspectiva totalmente distinta a la nuestra. Él no está condicionado, repito, por un reloj. A él no se le hace tarde. Por eso es que decimos, el Señor no llega antes ni después, Él llega en su tiempo. Y llegado el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, semejante al hombre, a la ley, estaba sujeto a la ley, llegado el tiempo de Dios, el kairos de Dios, el tiempo de la intervención de Dios, no el cronos nuestro.
Pedro no tiene interés entonces en explicar la diferencia entre el tiempo y la eternidad. Es muy complejo. Él solamente trae a la mente este concepto judío que ellos comprenden muy bien. Para Dios un día son como 1000 años como un día. Los cristianos del primer siglo aguardaban el inminente regreso del Señor a la tierra y lo esperaban pacientemente, y entonces había necesidad de alentarlos. Pedro los alienta. El escritor de la carta a los hebreos los alienta, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Yo les aseguro, dicen los escritores bíblicos, el Señor cumplirá sus promesas. Y entonces, ¿por qué retrasa al Señor su regreso? ¿Acaso es indiferente? ¿Acaso no tiene misericordia de nosotros? ¿No tiene compasión de nosotros? Pues de los que formamos parte del pueblo ya la ha tenido, y Él la tendrá todavía de algunos más, porque han de llegar más todavía para la gloria de Dios. Él les está dando tiempo para que se arrepientan de sus pecados. Jesús regresará a la tierra cuando la paciencia de Dios se haya agotado. En el libro de los Hechos decimos: Dios, en su misericordia, en su paciencia, toleró los pecados pasados y los pasó por alto. Pero llegará un momento en que ya no. El tiempo se terminará. Vamos a decir que es para tratar de entenderlo de una manera más sencilla. Usted se dispone a ver una película, prepara sus refrescos, sus botanas, se dispone a descansar, sube sus pies, se estira en la cama, en el sillón, no lo sé, en su reposet, en su hamaca, disfrutando de lo lindo, prende su televisor, está viendo la película y de buenas a primeras, ¡pum!, se va la luz. ¿Cómo se queda? ¿Qué pasó aquí? Así de rápido, hermanos. Así de intempestiva será la venida del Señor. El Señor no retarda su promesa. Algunos piensan que la retarda, pero el Señor es paciente para con nosotros. Él no quiere que ninguno perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Es un hecho que no todos procederán al arrepentimiento. Yo quiero que tú, que escuchas esta palabra, vengas a los pies de Cristo. Estos burladores, por supuesto, creen que eso no va a suceder, o al menos no en su tiempo. A mí me impactó cuando yo leí, puse atención en ese texto de Ezequías, precisamente, cuando le dice: mira, va a pasar esto y esto, y serán llevados cautivos, y va a pasar esto y esto. Le dice: pero por amor a ti no va a ser en este tiempo, será en el tiempo de tu hijo. Y entonces él dice: bueno, al menos yo ya no voy a estar. No será en mi tiempo, no lo voy a ver. Bueno, ya, total, que pase lo que tenga que pasar, ya no voy a estar. Y quizá hoy muchos ya piensan eso también. Pueden explicar quizá de esa manera el regreso de Cristo y comienzan a dudar a causa de lo que dicen los burladores también. Tengamos cuidado, prestemos atención. Él tiene paciencia con ustedes. Es lo que está diciendo Pedro. Él tiene paciencia. Él no va a juzgar de manera precipitada. Les está dando tiempo para que puedan arrepentirse. Dios está llamando en esta tarde, en esta hora, a ti y a mí. Él no quiere que perezcas, que vengas al arrepentimiento. Y así como la ilustración que puse de la película, así también Pedro, tratando de explicar esta urgencia, dice: el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Si esa es tu promesa, amado, dale un gloria a Dios. Amén. Esa es mi promesa. Yo espero, Suriel, espero un cielo nuevo, una tierra nueva, un tiempo nuevo donde more la justicia. No estás harto de todo lo que está a tu alrededor. No sufres por toda la situación que está pasando. No te duele en tu corazón
Y no es tampoco un deseo escapista, decir, pues yo no quiero sufrir, yo lo que quiero ya es disfrutar. No, estamos diciendo que anhelamos las promesas de Dios, contemplar estas promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, sin considerarlo para muchos. Por supuesto que recibir la visita de un ladrón no es agradable. No está diciendo que el Señor llegará como un ladrón, porque cuando él habla en Juan acerca de que él es el buen pastor, dice, el buen pastor su vida va por las ovejas y él entra por la puerta. De hecho, él mismo es la puerta. Yo soy la puerta. Pero dice el que no, ese es ladrón, ese es salteador, ese se brinca por otro lado y así es como entra y viene a matar, a destruir, a robar. Yo no, yo no. Yo vengo por la puerta. Recuerda, se tocará la trompeta. Y lo cantó hace un momento el ministerio. Con voz de mando, con trompeta de Dios. En los confines de la tierra se oirá la voz. Eso será parte de lo que analizaremos acerca de cómo serán reunidos los suyos. Pero hay algo que nos está revelando Pedro. Este orden de cosas, estos elementos que hoy conocemos, no van a perdurar. Mira nuestros lagos deshechos, destruidos, nuestras selvas taladas, nuestros bosques talados también, nuestros animales, algunos ya hasta extintos. Este hermoso planeta que Dios creó para nosotros ha sido destruido por nuestra maldad. El Señor va a renovar todas las cosas. Y estas figuras que tienen correspondencia con el Antiguo Testamento acerca del día del Señor que vendrá como un horno y que todo lo va a destruir, aniquilar, quemar, deshacer, que lo va a consumir de manera total, nos está diciendo que este orden de cosas, este sistema de cosas, este tiempo que estamos nosotros mirando va a ser destruido, renovado por completo. Si el Señor dijo que se cree la vida, que se creen los animales, que se creen las plantas, que den según su género, según su especie, que brote, Dios no puede hacer eso nuevamente. ¿Acaso no puede deshacer todo y hacerlo nuevo otra vez? Así sucederá. Las consecuencias que la venida del Señor traerá a este mundo físico será cambiarlo completamente, dejará de ser lo que conocemos que es, y esto trae consecuencias para los impíos como también para los creyentes. El cielo arderá, los elementos serán destruidos, el sol, la luna, se sacudirá el cosmos completo hasta que esto sea renovado. Entonces, la revelación de Dios acerca del fin del mundo que nosotros estamos mirando debe mover al creyente a vivir una vida que sea agradable a Dios, sabiendo que nos queda poco tiempo. Dice Jesús, la noche viene, hoy es de día. Mi Padre trabaja, yo trabajo. Y esa es la ilustración que utiliza también Pablo, Pedro. Levántate tú que duermes, te alumbrará Cristo. Los que se embriagan, los que hacen lo que quieran, esos andan de noche como si nada. Nosotros somos hijos del día, de la luz. Es tiempo de alumbrar. Nosotros debemos sentirnos entonces como extranjeros, como personas que venimos de paso. Pero cuando el Señor regrese, estaremos en casa. Ahora, el principal tropiezo para el pueblo de Dios no es que ya regrese Jesús, sino que a nuestros ojos el Señor se tarde. Y mientras Él se tarda, el pueblo se descuide. Ya pasaron 2000 años. Y solo Dios sabe cuántos falten para su regreso. Pero desde los primeros discípulos se vive con la certeza de que la venida del Señor vendrá en cualquier momento. Primera de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, velad en oración. Esta seguridad entonces, y vamos acercándonos al final, poco a poco, promueve la perseverancia en la fe y el servicio. Por mucho que tarde el Señor, debemos estar atentos y alertas. Por lo cual, oh amados, dice el 14, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Es para salvación. La paciencia del Señor
como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y aquí está lo que yo te mencioné. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que estas palabras llevan entonces a un nuevo llamado, a una vida de santidad, por la expectativa que tenemos del regreso del Señor y también en gratitud a lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Pablo también en su momento escribió estas cosas que hoy miramos en Pedro, habló acerca de estos temas, muchos lo tomaron de una manera distorsionada, muchos lo torcieron para su propia perdición. Así lo dice Pedro claramente. Que podamos ser hallados sin mancha, irreprensibles. Que podamos ser hallados como aquellos que servimos al Señor con toda diligencia, con toda solicitud, con todo nuestro ser. Dios sigue dando tiempo a los incrédulos para que sean salvos y a los creyentes para que se sigan ocupando en su salvación con temor y temblor. Esta aparente tardanza en realidad es paciencia de Dios. Todavía no, todavía no. Un poco más, un poco más. Estas cartas que ya circulaban, escritas por el apóstol Pablo, y que en la iglesia se tenían como palabra de Dios revelada, para muchos son difíciles de entender y lo que han hecho es torcerlas. Hoy miramos mucha enseñanza falsa, mucho pensamiento, mucha teología, pero necesitamos volver a la escritura. Por eso Pedro dice, yo les voy a recordar las mismas cosas. A lo mejor alguien dirá otra vez, porque yo no me cansaré de hablarles de las mismas cosas. La venida del Señor está cerca. Estas escrituras nos están diciendo, atentos, el Señor está cerca. No es que Él se esté tardando, Él está siendo paciente. Por eso llegamos al final. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahora Pedro cierra este capítulo, cierra esta exhortación, cierra su carta, no de una manera muy, ¿cómo decir? Como pudiéramos pensar, como lo hacen otros escritores. Saluda a la iglesia, saluda a la familia, saluda a esto, Dios que estén bien, Dios los bendiga. No, aquí cierra de una manera así tajante, queriendo hasta el último punto decir la urgencia de este llamado. Él está apelando a sus lectores, amados, amados, se los dice otra vez, como se los dijo en el verso 1, amados, ustedes ya lo saben de antemano, entonces guárdense para que no sean arrastrados por el error de los inicuos. Guárdense, que no sean seducidos. Hoy se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias, perversión, tolerancia, inclusión, pero no bíblica, sino más bien respecto a la moda y los pensamientos humanos actuales. No, ustedes no caigan de su firmeza. Él está hablando con este sentir en su corazón. Hey, atentos, atentos. Yo los amo, ustedes son amados de Dios. Ustedes ya lo saben de antemano, nada estoy inventando. El Señor dijo que regresaría. Ustedes lo saben, iglesia, tú lo sabes, el Señor vendrá. Celebraremos las bodas del Cordero. ¿Cómo nos estamos preparando? Quisiera yo concluir diciendo cómo nos estamos preparando para el regreso del Señor. Hermanos nuestros siguen muriendo, se están completando, han terminado su carrera, han guardado la fe, han corrido
y han llegado al final. Están muriendo, otros morirán, moriremos, no lo sé. Una cosa sí sé, como dice la carta a los tesalonicenses. Yo no quiero que ustedes ignoren acerca de los que duermen. Capítulo 4, verso 13 de Primera Tesalonicenses. No se entristezcan como los que no tienen esperanza, hermanos. Están falleciendo, hermanos, nuestros amados, nuestra familia, nuestra, pero tienen esperanza, bendito sea el Señor. Ellos tienen esperanza de resurrección, no como los otros que no tienen esperanza. Los impíos no tienen esperanza. Porque si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, hermano, resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor con él en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No está diciendo que estaremos en el aire, está diciendo la condición en la que nos encontraremos estando para siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Amados, yo también como Pedro. No me causa conflicto decir estas cosas una y otra vez, en tanto estoy en el cuerpo. Si Dios me llama a su presencia, será su decisión. Si Dios los llama a algunos de ustedes, será también en su soberanía. Pero traigan a la memoria las promesas que el Señor ha hecho. Recuerden lo que hemos aprendido y de quién lo hemos aprendido, y perseveremos en esa enseñanza que el Señor nos ha dado. No seamos como los burladores. No seamos de aquellos que deliberadamente ignoran esto y dicen, bueno, total, ya que, pues todavía tenemos mucha vida por delante. No, hermano, no lo sabemos. Tú que no conoces a Cristo, que no te has decidido por Cristo, que el Señor te traiga y te atraiga irresistiblemente. Y tú puedas venir también a formar parte del pueblo de Dios, tomando estas promesas también, esperando y apresurándote para la venida del día de Dios. Y si tenemos esta esperanza, entonces, ¿cómo no vamos a vivir una vida piadosa? Una vida diligente, una vida de servicio, una vida que sea agradable a Dios. ¿Cómo te estás preparando? ¿Esperas con todo tu corazón la promesa de su advenimiento? Si es así, gloria a Dios. Sigue creciendo en la gracia, sigue creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Menos distracciones, menos afanes, menos cosas que te hagan olvidar estas preciosas, hermosas promesas de parte de Dios. Y que puedas crecer, que podamos crecer en la gracia de Dios y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Dios te bendiga. Vamos a recibir nuevamente a nuestro ministerio de alabanza, mientras yo reviso si hay alguna petición en el chat, para terminar después del canto con una oración. Adelante, muchachos. Dios los bendiga. Damos gloria a Dios por su palabra. Sabemos que estamos pasando por tiempos difíciles, sin embargo, sabemos que Él volverá. Vamos a entonar este estribillo que se titula así precisamente, Él volverá.